buenos días. Enseguida vienen unos temas, unos temillas así medios, ¿saben cómo? Pero bueno, hay que verlos, ¿verdad? Entonces vamos a ver el primero, la distancia entre dos puntos. Muchas veces cuando resolvemos algún ejercicio de vectores, ejemplos, obtener el módulo, no nos dan el vector como tal, nos dan solamente punto 1, punto 2. Entonces, cuando tenemos puntos, son puntos en el caso en dos dimensiones, pues obviamente puntos en el plano, y a veces nos dan puntos en el espacio, que es en tres dimensiones. Entonces, como son puntos, pues no son vectores, entonces hay que, como quien dice, formar el vector. Recuerden que un vector nos lo dan de esta manera. Nos dan, por ejemplo, U es igual a 2i más 3j, en el caso de con vectores unitarios o componentes rectangulares. Entonces ya tenemos aquí el vector. Entonces cuando nos dan puntos no tenemos todavía el vector, son los puros puntos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues hacer que sea un vector precisamente para obtener lo que nos estén pidiendo. Entonces eso precisamente se refiere a la distancia entre dos puntos. Sí es un vector, pero aún no está como quien dice hecho. Entonces, distancia entre dos puntos. Entonces, ¿qué definición tiene esto de la distancia entre dos puntos? Dice, dados dos puntos cualesquiera, en este caso A, x1, y1, una coordenada, pero como punto, aquí no tiene flechita arriba, ni es negrita, ni nada. Y B, x2, y2, definimos la distancia entre ellos como distancia P1, P2, como la longitud del segmento que los separa. Aquí no debo de poner coma, aquí es así. Entonces, esto es, tenemos aquí el punto 1, x1, y1, y el punto 2, x2, y2, pero son puntos, entonces hay que sacar ahí lo que sería esa distancia, que en este caso ya sería un vector, pero ya utilizando la fórmula de la distancia entre dos puntos, que es esta precisamente. Cuando estamos hablando de R3 o en dos dimensiones, la distancia se calcula de esta manera. El módulo precisamente de esos dos puntos, pero tenemos que hacer esto. A nuestra coordenada del punto 2, o sea, x2, le vamos a restar nuestra coordenada del punto 1, o sea, x1. Y lo vamos a elevar al cuadrado. Y a nuestra coordenada del punto 2 le vamos a restar nuestra coordenada del punto 1 y lo vamos a elevar al cuadrado. Es la fórmula del módulo, exactamente igual, pero primero tenemos que hacer esto. Cuando estamos hablando en tercera dimensión o en R3 es igual. También vamos a tener ahí dos puntos. Imagínense ustedes ahí un vector en el espacio tridimensional. Y también vamos a hacer lo mismo, pero en este caso va a ser para cuando es en tres dimensiones, el punto tiene que estar así. X1, Y1, Z1. O cualquier variable. En este caso yo siempre trato de que sea la Z. Para P1. Y para P2 sería Y2, Y2, X2, Y2 y Z2. Entonces así sería. Entonces la fórmula va a ser igual, nada más que ya nada más va a aumentar acá lo que sería Z2, que en este caso otra nuevamente sería la última, la variable Z2, el punto, la coordenada Z2 menos la coordenada Z1. Así de fácil está. Y ya obtendremos ahí lo que nos estén pidiendo del problema, ¿verdad? Entonces esas son las dos fórmulas. Distancia entre dos puntos para dos dimensiones, distancia entre dos puntos para tres dimensiones. Y vamos para el primer ejemplo. Ejemplo, dado los puntos P1 menos 5,8 y P2 4, menos 3, calcular la magnitud del segmento que los separa. Entonces, al momento que te dice magnitud, pues obviamente va a ser el módulo, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a hacer. Distancia es igual a P1 y P2, ahí utilizando precisamente el módulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuánto vale X2? Pues X2 vale 4. Si ustedes se fijan en el problema, nuestras coordenadas son 4,3, P sub índice 2 y P sub índice 1 es menos 5,8. Entonces, ¿cómo queda ya en la fórmula? En este caso, X2 menos multiplicado aquí a menos 5. No hay que olvidar que esto es en negativo y elevado al cuadrado. X2 y X1. Y menos 3, porque esta es Y2, menos 8, que es Y1, y también elevado al cuadrado. Y ya, nada más hacemos ahí la operación. 4 menos 5 es 9, le elevamos al cuadrado,
y menos 11 al cuadrado, que en este caso sería el resultado de menos 3 y menos 8, queda raíz de 102, entonces raíz de 202, perdón, entonces esa distancia es aproximadamente de 14.21, lo que sean, centímetros, kilómetros o metros o lo que sea. Entonces, esa es la manera, así de fácil, estamos obteniendo un módulo, nada más que aquí aumentamos un paso más porque tenemos que calcular ahí lo que es el vector, que no lo tenemos. Y el ejemplo 2, encontrar la distancia entre dos puntos, P1, 1, 2, 3 y P subíndice 2, 2, 3, menos 1. Hacemos lo mismo, identificamos X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2 y ya nada más hacemos la resta, X2 menos X1, X2 que vale 2 menos X1 que vale 1 y luego al cuadrado y luego Y2 menos Y1, 3 menos 2 elevado al cuadrado y más Z2 que en este caso es menos 1 menos 3 que sería menos 1 y menos 3 elevado al cuadrado, que cuánto nos quedaría 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, que en realidad cuánto viene quedando 1 más 1 más 16, que en realidad es 18. Entonces, raíz de 18. Entonces, esa distancia sería aproximadamente de 4.24. La distancia, que es la longitud, que es la magnitud, que es la norma y que es el módulo. Entonces, eso es. Por ejemplo, si no les pidieran a ustedes el cálculo de la distancia del módulo, que solamente les dieran los puntos y dijeran, te vamos a dar, bueno, tienes el punto P1 y el punto subíndice de P2, forma el respectivo vector. Entonces, lo único que van a hacer, si nada más les piden formar el vector, es no hacer esto. Es decir, solamente harían lo siguiente, lo mismo que está aquí, pero de la siguiente manera. Entonces, harían ustedes, por ejemplo, un vector, le vamos a poner U, se puede llamar como sea el vector. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues esto, pero sin estar elevado al cuadrado. Entonces, en este caso sería I, si lo ponen en términos de componentes rectangulares, I más J menos 4K. En el caso de 3 dimensiones. Entonces, así formarían ustedes su vector. Si no les piden calcular el módulo, si únicamente les dan el punto, los dos puntos y les dicen que formen el vector. Entonces sería de esta manera, nada más 2 menos 1, 3 menos 2 y menos 1 menos 4 y ahí estarían formando su vector. Entonces a esto se refiere precisamente cuando estamos hablando que tenemos puntos, no vectores.